Por favor, para dar inicio. Igual las personas que se vayan incorporando, ya tenemos acá los nombres. Muchas gracias. Se me hacen así como que empezando más que la de Xochitl Gálvez de que se puede caer. ¿Verdad? Parece la de Xochitl Gálvez que me aplique. Gracias. Sí, está rota. Yo la había quitado, pero la volvieron a poner. ¿Es este lado? Ah, este lado. Ahora sí me he visto la opción. Perfecto, sí. Buenos días a todos. Primero que nada, muchas gracias por acompañarnos en el marco del Día Mundial de la Diabetes. Es un honor contar con ustedes este día por acá. Algunos de ustedes los conozco, bienvenidos. Me da mucho gusto verlos. A quienes no me conocen, soy Paola Martorelli, soy la directora de Asuntos Corporativos de Sanofi. Y de verdad es un gusto recibirlos a todos por acá. Gracias, Neuma. ¿Dónde está? Acá está, por anfitrión de este evento, que esperamos desde Sanofi en el área de diabetes que sea algo que les deje un poquito más de solo una plática del tema de diabetes. Y hoy van a estar con nosotros la doctora Male Sañudo, es la directora médica de Sanofi, de diabetes, que la conocen muchos de ustedes, y el doctor Luis Anguiano también, gerente en el tema de diabetes, expertos en el tema ambos. Esperemos que de verdad sea algo interesante para ustedes. Tendremos algunas actividades que no quiero contarles de qué se tratan, y después una sesión de preguntas y respuestas. Entonces, pues bienvenidos todos. Y adelante, doctor. Gracias, Paola, muy amable. Pues, como decía Paola, muchísimas gracias por acompañarnos. Realmente para Sanofi México es un honor contar con su presencia, debido a que la siguiente semana conmemoramos el Día Mundial de la Diabetes, una enfermedad que ahorita vamos a ver que es muy prevalente entre los mexicanos. Por principio de cuentas, nos tendríamos que poner en contexto y saber qué es la diabetes. La diabetes es un trastorno en el metabolismo de los hidratos de carbono, particularmente de la glucosa, y además es un grupo de enfermedades metabólicas. No se trata solamente de una enfermedad, sino es un grupo de enfermedades metabólicas que se va a caracterizar por la elevación de los niveles de azúcar en sangre o de glucosa en sangre. Y esto conocido mejor como hiperglucemia. Lo más preocupante del caso es que cuando la hiperglucemia se mantiene de manera constante, de manera crónica, se va a relacionar con lo que puede poner en peligro la integridad de las personas, que son la aparición de complicaciones. Puede haber complicaciones en los ojos, lo que conocemos como retinopatía, en los nervios, la neuropatía, en los riñones, la nefropatía, y tres condiciones muy especiales que ponen en riesgo la vida de las personas: el infarto del miocardio, el evento cerebrovascular y la enfermedad arterial periférica. Pero veamos datos interesantes de cómo crece el número de personas que viven con diabetes en nuestro país. Estos son datos extraídos de las diferentes encuestas nacionales de salud y nutrición. Podemos encontrar que en el 2018 la prevalencia de diabetes era de 10.3%. Esto representaba que cerca de 8.6 millones de mexicanos vivieran con la enfermedad. Para 2021, la prevalencia se incrementa, llegando a un 15.8%, y esto representaba que 10.3 millones de mexicanos vivieran con la enfermedad. Sin embargo, con los últimos datos, los datos más recientes de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2022, reflejan que esta prevalencia ya se incrementó aún más, llegando a cifras de 18.3%, lo que representa que 14.6 millones de mexicanos vivan con esta condición. Como podemos observar, esta prevalencia, este número de mexicanos viviendo con diabetes se ha incrementado drásticamente en los últimos años. Datos a tomar en cuenta. Y algo que nos debe de ocupar bastante es saber cuánto gasta un paciente en la atención de su salud, en la atención de su diabetes. Los datos de Forbes a 2020 indican que un mexicano viviendo con diabetes
está gastando cerca de 9,800 pesos al año en tratar su enfermedad. Pero esto se puede llegar a incrementar hasta en un 58% cuando se presentan las complicaciones que acabamos de mencionar, gastando un total cercano a los 15,500 pesos. Realmente nos tenemos que pensar, tenemos que replantear cómo estamos tratando a la enfermedad para tener mejores resultados. Y también el gobierno federal, a través del portal de IMSS, nos dice cuánto gasta esta institución en atención de la diabetes y la hipertensión. Se expiden más de cerca de 58,000 millones de pesos en la atención de estas patologías metabólicas. ¿Y cómo está el grado de control metabólico en nuestros pacientes que viven con diabetes? También estos son datos retrospectivos a 2012, donde se indicaba que el 75%, o sea, 3/4 partes de la población que vivía con diabetes en ese entonces no estaban alcanzando el óptimo control glucémico, mientras que solamente el 25% de los mexicanos viviendo con diabetes sí tenía cifras de hemoglobina glicosilada, que es el parámetro que nos permite medir el control glucémico, estaban dentro de la meta de control. Hemos mejorado en los últimos años, pero desafortunadamente todavía tenemos mucho por hacer. Los datos más recientes en cuanto a control metabólico nos indican que ahora el control glucémico óptimo está presente en el 32% de las personas viviendo con diabetes. Sin embargo, el descontrol glucémico permanece muy elevado, con 7 de cada 10 personas viviendo con diabetes que no alcanzan sus cifras óptimas de azúcar en sangre. Y bien, también si tomamos en cuenta que la diabetes es a consecuencia de la falla en la secreción de la insulina, y recordando que la insulina es la hormona que nos ayuda a disminuir los niveles de azúcar en sangre, ¿cómo se utiliza en nuestro país? También vemos que en el Salud 2006 la tasa de uso de insulina era apenas del 9,3%, para 2012 se alcanzaba un 13,1% y para 2016 nos indica la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición que la tasa de uso de insulina en México es cercana al 20%. Les comentaba, todavía tenemos mucho por hacer y el médico tendría que prescribir más frecuentemente la insulina para tratar de regular los niveles de glucosa de una manera eficiente, porque se ha demostrado en múltiples estudios clínicos que la insulina es el agente reductor de glucosa más efectivo dentro del arsenal terapéutico para tratar la enfermedad. Además, se debe de contemplar su uso no después de 5, 10, 15 años de haber diagnosticado la enfermedad. Cada 3 o 6 meses el médico debería revisar el tratamiento y ajustar el mismo. Si el paciente con tratamiento oral no está llegando a las cifras óptimas de niveles de azúcar en sangre, tendríamos que utilizar y replantearnos el uso de insulina en ese momento. No esperar un largo tiempo cuando las complicaciones ya están presentes. Cada 3 o 6 meses revisar el tratamiento y preguntarnos si la insulina es el mejor tratamiento en ese momento. Y finalmente, pues la insulina ha demostrado su eficacia, pero sobre todo su seguridad, a más de un siglo de su descubrimiento, en múltiples estudios clínicos. Y bien, aquí les dejo 7 comportamientos para el autocuidado de la diabetes. Créanme que si el paciente que vive con la condición los adopta en su vida cotidiana, podríamos tener mejores resultados en cuanto a grado de control glucémico. El primero de ellos, por supuesto, comer saludablemente. Para el paciente que vive con diabetes no hay alimentos prohibidos, hay cantidades permitidas. Y si el paciente lleva un plan de alimentación adecuado, puede regular perfectamente bien sus niveles de glucemia. También mantenerse activo. El llevar un plan de actividad física contribuye a la disminución de los altos niveles de azúcar en sangre, lo cual puede favorecer el control glucémico. Lo recomendado es que un paciente que vive con diabetes pueda realizar más o menos 150 minutos de actividad física por semana. Medir constantemente los niveles de glucemia. El conocer cómo están día con día a través de las semanas los niveles de glucosa nos permite tomar mejores decisiones a los pacientes en su día a día y mejores decisiones a los médicos respecto a los cambios del tratamiento. También seguir el tratamiento médico. No basta ir al médico y que le dé una prescripción, sino adherirse al tratamiento recomendado. Mientras mejor sea la adherencia al tratamiento, menor grado de complicaciones debería de existir. Seguir el tratamiento médico es importante. Aprender a enfrentar retos cotidianos. El paciente que vive con diabetes debe de aprender ciertas habilidades para que contribuyan al autocuidado de su enfermedad y conocer, por supuesto, cada una de las complicaciones para poder prevenirlas en cuanto a la reducción de riesgos. Y finalmente, tomar
una actitud positiva. Si nosotros incorporamos la diabetes a nuestra vida cotidiana y la afrontamos de la mejor manera, podemos reducir la aparición de complicaciones, tener una vida plena y, por supuesto, con bienestar. Y recordarles que en Sanofi estamos comprometidos en perseguir los milagros de la ciencia para transformar positivamente la salud de las personas. Muchísimas gracias y me gustaría dar la palabra a la doctora Maribel. Gracias. Muchas gracias. Perfecto. Pues, siguiendo con el tema de diabetes, quisiera hablarles un poquito cuáles son estos avances en tecnología. Muchísimas gracias. Oye, es que está tan chiquito el lugar que dije, sí me van a escuchar. Pero bueno, para fines de grabación, perfecto. Entonces, estos avances en la tecnología y en la innovación y el compromiso de Sanofi, por supuesto, con los... Un poquito para platicarles cuál es el legado de Sanofi que ha tenido a lo largo y el compromiso con la diabetes. Es muy largo, tenemos ya una historia muy larga en el compromiso de la diabetes. De hecho, este año, 2023, se cumplen 100 años justo en que Sanofi, a través de una compañía que se llamaba Hoechst, empezó la producción de la insulina a escala industrial en su primera planta en Frankfurt, Alemania. Entonces, ya tenemos hoy por hoy poco más de un siglo con este compromiso para la diabetes, para los pacientes que viven con diabetes. Y entonces, por supuesto que este compromiso ha sido constante y hemos seguido con innovaciones, con desarrollos, siendo también pioneros en tecnologías como la cristalización, purificación, toda la cuestión de esterilidad de los productos, etcétera, para siempre fomentar que tuviéramos productos de alta calidad. Y hoy por hoy, de hecho, pues estamos y seguimos con el desarrollo de nuevas insulinas con perfiles farmacológicos mucho más estables que hacen que los pacientes puedan tener un control metabólico adecuado con el menor riesgo de hipoglucemia que hoy por hoy es posible. Y afortunadamente, pues seguimos trabajando muchísimo en eso y con la buena noticia de que apenas un mes atrás recibimos ya la autorización, la clave del Consejo de Salubridad General para poder tener acceso a los formularios institucionales. Entonces, afortunadamente, esta nueva insulina de segunda generación de Sanofi ya va a estar disponible para las instituciones de salud. Esa es una noticia que quería compartir con ustedes hoy, porque es casi una primicia para ustedes que hoy por hoy ya tenemos esta clave y ya podemos estar disponible para todos los mexicanos en las instituciones públicas. Y por supuesto trabajaremos, porque ya después de tener esta clave hay que trabajar con cada institución para lograr el acceso, pero estaremos trabajando de la mano para que esta innovación, que es esta insulina con un perfil farmacológico mucho más estable y prolongado, pueda estar disponible para los pacientes mexicanos en todas las instituciones. Bueno, el segundo punto es de que nosotros pues seguimos trabajando para tener mejorías en los procesos de fabricación en Sanofi. Ya tenemos digitalizados los procesos también de fabricación de tal suerte que esto nos confiere la posibilidad de tener una cadena de valor integrada en cada uno de los puntos del proceso de fabricación, desde lo que es las bacterias con las que se produce la insulina, que es la E. coli, con los procesos de purificación, cristalización, esterilidad, el envasado en los viales, la distribución, y todos estos puntos son perfectamente bien cuidados para tener siempre un producto de alta calidad con nuestras insulinas. Hoy por hoy también les comento, tenemos dispositivos que hacen muy sencillo la aplicación de la insulina para los pacientes. Es un dispositivo que se conoce como SoloStar, que de hecho ha sido galardonado en múltiples ocasiones como un dispositivo innovador y de mucha utilidad para los pacientes. Y también pues seguimos trayendo innovaciones a este respecto porque
pues estamos conectando también estos dispositivos con tecnología para que se pueda obtener los datos de cuánto se está aplicando el paciente, etcétera. Entonces seguimos avanzando en este tipo de innovaciones que hacen que cada día los pacientes puedan tener más sencilla la aplicación y también adherirse mejor a sus tratamientos. Y finalmente les comento también que tenemos un abasto y una distribución en cadena fría muy responsable desde la producción hasta que llega a las manos del paciente. Aseguramos siempre a través de mediciones constantes de la temperatura en cada uno de los momentos en los que pasa la insulina, para asegurar que se mantienen las temperaturas adecuadas hasta el momento en el que es adquirido por el paciente. Y de hecho en las farmacias también se le proporciona a los pacientes un pequeño gel enfriante para asegurar que hasta que llega a su casa y lo puede meter al refrigerador, se mantiene a temperaturas ideales. Y también nuestras insulinas, afortunadamente, una vez que el paciente abre el dispositivo y se aplica la primera dosis de esa insulina, la puede mantener ya a temperatura ambiente siempre y cuando esté por debajo de los 30 grados centígrados, lo cual hace que el paciente pueda manejar también la insulina y ponerla o llevarla consigo si es que la necesita transportar, llevarla, y esto hace que la insulina también se pueda mantener estable después de haber sido abierta y que pueda utilizarla de manera confiadamente en su aplicación. Y bueno, finalmente ahí tenemos atrás todos los videos del proceso de la producción de insulina. Y pues bueno, esto también pues comentarles que al año producimos más de 500 millones de unidades de insulina en Sanofi, las cuales pues son distribuidas en todo el mundo, y pues por supuesto que también nos llegan a las diferentes insulinas que tenemos, porque tenemos insulinas tanto de primera generación, de segunda generación, de acción prolongada, y también tenemos insulinas de acción ultra rápida disponibles para los pacientes, y así como combinaciones de insulina con un análogo de GLP-1, lo cual hace que los pacientes puedan tener un control integral de su enfermedad. Bueno, y finalmente también platicarles un poquito de esto que es la innovación, la mejora continua. Como les comentaba, tenemos mejora continua en los procesos, la alta tecnología, la digitalización, y finalmente también una parte muy importante es que estamos comprometidos con el medio ambiente, que cada día tratamos de hacer una disminución en el impacto ambiental de todas nuestras plantas, no solo en la de Frankfurt, pero también, por ejemplo, aquí en México contamos con 3 plantas, 2 en Coyoacán y una en Cuautitlán Izcalli, y en estas plantas hacemos procesamiento o tratamiento de aguas, hacemos reducción del consumo de luz, y también reducción de la huella del carbono. Entonces, con todo esto tratamos también siempre de estar cuidando nuestro medio ambiente. Y bueno, y tenemos por supuesto todas estas instalaciones ASEP. Finalmente les comento que, pues bueno, todo esto, pues ¿por qué es? Pues porque queremos hacer que los pacientes que viven con diabetes tengan cada día una mejor calidad de vida, una mejor expectativa de vida, y que puedan tener el acceso a soluciones integrales para controlar su enfermedad. Como ustedes saben, pues la diabetes, como lo explicó Luis, pues es una enfermedad muy altamente prevalente que afecta claramente la calidad de vida de los pacientes. Pero cuando nosotros logramos que estos pacientes puedan tener acceso a los tratamientos, que puedan estar en un mejor control, disminuimos de manera directa la posibilidad de que desarrollen las enfermedades, las complicaciones crónicas de la enfermedad. Y con esto, por supuesto, mejoramos también la expectativa de vida de los pacientes. Cuando un paciente que vive con diabetes no está bien controlado, pierde entre 10 y 15 años de vida, de su expectativa de vida. Entonces estamos hablando de que si un mexicano hoy por hoy tiene una expectativa de vida alrededor de los 75 años, cuando vive con diabetes a lo mejor solo va a llegar a los 60. Y también en las condiciones que llegaría, pues a lo mejor
con ceguera, con insuficiencia renal, con amputaciones, pues no serían las más convenientes. Entonces eso pierde también su calidad de vida, su productividad económica, se convierte también en una carga para familiares, para los sistemas de salud. Sin embargo, si nosotros logramos que un paciente tenga un adecuado control metabólico, pues con esto podríamos hacer que mejore su calidad de vida y su expectativa de vida y recupere y pueda incluso anormalizarse. Entonces es muy, muy importante por eso contar con todos ustedes, con poder seguir haciendo esta diseminación y conocimiento de lo que es la enfermedad, de cómo podemos hacer para poder estar mejor y sobre todo ahora en la próxima semana, el 14 de noviembre, que se conmemora este Día Mundial de la Diabetes, para traer esta conciencia de enfermedad y seguir trabajando todos los días para mejorar la vida de los pacientes que viven con diabetes. Y para esta muestra de que podemos hacer hoy por hoy mucho por los pacientes que viven con diabetes y mejorar también su calidad y estilo de vida, quisiera presentarles el día de hoy al chef Aquiles Chávez, que está con nosotros. Muy probablemente ustedes ya lo conocen, lo han visto en otras ocasiones. Por supuesto, él tiene un restaurante riquísimo en la ciudad de Pachuca, Sotero, que ya fui chef, por cierto, sí, yo estuve ahí, ya puedo decir yo de primera mano que es riquísimo y que además también pues es un influencer y nos comparte todo su conocimiento para justo poder tener una alimentación saludable, balanceada y saber que cuando vivimos con diabetes podemos hacer muchísimo más. Hace ratito le platicaba al chef que cuando platicaba con los pacientes y les decía, bueno, hay que hacer modificaciones, etcétera, cuando vivimos con diabetes, pero no es porque haya que hacer las modificaciones, es que perdimos la manera de alimentarnos correctamente. Claro. Cuando un paciente vive con diabetes, de hecho les digo, ustedes tienen la posibilidad de tener la alimentación que cada uno de nosotros debiese de tener todos los días. Pero, ¿qué hacemos? Que vamos perdiendo y vamos dejando en el camino toda esta alimentación que debemos de tener todos para estar saludables siempre, viviendo o no con diabetes, ¿no? Entonces, pues bueno, el chef Aquiles, que ahorita ya nos vamos a quitar, nos va a compartir toda su experiencia y una receta súper interesante para poder compartir con todas las personas que viven con diabetes. Bueno, pues buenos días.